Bien, hoy iniciamos con la exposición del Evangelio de Juan. No sé cuánto tiempo va a durar, no me pregunten hasta cuándo vamos a estar ahí con el Evangelio de Juan, no sé. Vamos a ir recorriendo versículo a versículo, ya saben cómo es la costumbre. Una ventaja que tiene el Evangelio de Juan junto con los otros evangelios es que es un género literario que se denomina narrativa. Encontramos historias que nos conviene estudiarlas completas y esto a veces nos va a hacer tomar largas porciones de la Biblia para nada más explicar lo que está sucediendo ahí y verlo desde la perspectiva de Dios. Esto nos va a permitir avanzar un poco más rápido. En Apocalipsis nos tardamos 2 años, calculo yo que más o menos es el tiempo que nos vamos a tardar en el Evangelio de Juan, pero hasta que Dios nos permita recorrerlo todo. Nunca he predicado el Evangelio de Juan, así es de que vamos a ir aprendiendo ustedes y yo juntos, ¿verdad? He predicado muchos libros de la Biblia, pero ahora me metí con los evangelios porque dije, pues no los he tratado yo y va a ser bueno que aprendamos juntos acerca de esto. Bien, vamos a ver, primero tiene una característica muy especial el Evangelio de Juan. Si ustedes han escuchado esta palabra de los evangelios sinópticos, Juan no forma parte de los evangelios sinópticos, solo Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué es esto? Porque Mateo, Marcos y Lucas tienen muchas similitudes, cuentan historias muy, muy paralelas, y en el caso de Juan cuenta otras historias que son exclusivas de él. El uso del lenguaje es muy singular en el caso de Juan y por eso se cataloga fuera de los evangelios sinópticos. Y bueno, la forma en la que comienza el Evangelio de Juan es excepcional en cuanto a los otros evangelios. Por ejemplo, Mateo usa las genealogías para afirmar que Jesús es el Mesías. Inicia con Abraham, concluye con David ahí en Mateo 1. Y Mateo se dirige principalmente a judíos y quiere que sepan que el Señor Jesucristo es un descendiente directo de David y por lo tanto Jesús es ese rey prometido, esa promesa que se le hizo a David de que uno de su descendencia se iba a sentar en el trono. Marcos inicia con el relato de Juan el Bautista y cómo esta historia de Juan el Bautista se relaciona con la historia de María y de José y el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Esto también para indicar a los judíos que Jesucristo es el Mesías y que ya había llegado, y hace un énfasis en que Jesús es el siervo obediente del que habla Isaías 52, 13 hasta el 55, 56 y dice es ese Jesús. Lucas trata de trazar la unidad entre el nacimiento de Juan el Bautista y el de Jesús, y Lucas se dirige principalmente a lectores gentiles, trata de decirles cómo es que se identifica con ellos y presenta a Jesucristo como un hombre perfecto, como un hombre, como nos describía el pastor Rogelio, un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Juan, sin embargo, presenta a Jesucristo como Dios, el Hijo de Dios. Quiere que sus lectores sepan que Jesucristo, que murió en la cruz, era Dios. Y la frase clave que usa, esto solo se encuentra en el Evangelio de Juan, es una declaración que en el griego le llamamos la declaración ego eimi, que quiere decir yo soy. Y esta es una alusión directa a Génesis 1:1, Génesis 3, 14 y 15, en donde Moisés le pregunta al Señor de parte de quién voy, y le dice el Señor, diles que vas de parte del yo soy, ¿verdad? Esto es muy interesante porque Jesucristo existía desde el principio de todo. Y miren, la mayor parte de las cosmogonías que hay en las diferentes culturas que conocemos sobre la tierra, una cosmogonía es un relato de cómo se originó todo, y en muchas cosmogonías lo que hacen es decir cómo se originó Dios, ¿verdad? Cómo surgió Dios, cómo su Dios fue creado. Es diferente la Biblia, porque la Biblia no toma tiempo de decirnos eso. Y es muy simple la razón. Si hubiese algo que hubiese creado a Dios, habría algo superior a Dios.
y debido a que no hay nada superior a Dios, pues entendemos que simplemente Dios ahí estaba. Y esto hace una diferencia radical en la Biblia, pues la Biblia simplemente dice existía desde el principio. Y esta es la relación que va a tener Jesucristo con Dios en lo que vamos a estudiar hoy. Entonces es muy importante que se entienda que Cristo y Dios ya estaban desde entonces. Dios es el que ha existido siempre y no pudo haber habido algo que lo creara. No puede haber una causa superior a Dios. Dios es la primer causa, y debido a que Dios es la primer causa y Jesucristo es Dios, Jesucristo también es la primera causa. Hoy vamos a ver cómo presenta argumentos Juan a favor de esto. Su primer argumento es: Cristo ya existía junto con Dios. Y su segundo argumento es: Cristo es co-creador con Dios. Los dos juntos crearon todo esto. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer solo los versículos del 1 al 5, ahí nos vamos a concentrar y después vamos a ir avanzando lentamente en todos los que siguen, y ya saben, vamos a ir haciendo divisiones en esta sección. Dice Juan capítulo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Dos argumentos: Cristo es preexistente, versículos 1 y 2, y Cristo es co-creador, versículos 3 al 5. Vamos a ver estas pruebas de la preexistencia. Vean cómo inicia el versículo 1: en el principio. Esto, les decía, está directamente relacionado con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con esto Juan quiere dar a entender que están en un nuevo principio. Hubo un principio allá y hay un principio acá. Pero ¿cómo es que nos está marcando dos principios? Bueno, estamos iniciando los evangelios, y recuerden esto: los evangelios son la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hasta Hechos decimos que es transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces Juan lo que está diciendo: así como hubo un principio de todo, en Génesis 1:1 se originó toda la tierra, ahora estamos en un nuevo principio, en el principio del nuevo pacto, ¿verdad? Y él va a usar vida, luz, tinieblas, que es la misma terminología que se está usando en Génesis. También pues todas estas terminologías se encuentran en el capítulo 1 de Génesis. Como pueden notar, no solo en el principio va a ser alusivo a Génesis 1, sino que vamos a ver cómo se relaciona la primera creación con la segunda creación. Una creación, vamos a llamarle material, y una creación espiritual, una nueva vida en Cristo, un nuevo pacto, que es a lo que está haciendo referencia. En el principio hace referencia al origen, o como dice el diccionario de Frederick y Kittel, es la primera causa, la causa que originó todo. Vean cómo dice: en el principio era el Verbo. Este era es la forma en la que se usa el verbo eimi, el que les he mencionado ya. Este verbo quiere decir que ya existía, ya tenía vida, ya tenía existencia. Pero Juan aquí lo llama el Verbo, y es una referencia a Jesucristo. De manera simple, ustedes pueden notar en su Biblia Reina Valera que la palabra verbo está escrita con una B labiodental, pero mayúscula, y esto lo hacen para enfatizar que se está hablando de Dios, o en este caso del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la palabra original en el griego para verbo? La palabra original para verbo es logos. Así se dice verbo en el griego, logos. Y esta forma tiene una connotación muy especial en el contexto en el que está hablando Juan. Recuerden que la sociedad en la que se presentó el Señor era una sociedad que estaba dominada por los romanos,
pero había mucha filosofía griega, mucho pensamiento griego y mucho pensamiento judío. Entonces, ¿cómo interpretaban a este logos, a este verbo, los griegos y los judíos? Bueno, es muy interesante porque los griegos, el verbo era un principio racional que emanaba de los dioses. Fíjense bien, de los dioses. Son los griegos. Recuerden que todos los griegos tenían su panteón de dioses. Esto del panteón de dioses, lo podría yo decir de otra manera, tenían su catálogo de dioses. Nosotros le llamamos panteón a ese lugar a donde vamos a sepultar a los que ya fallecieron, porque si usted entra a un panteón, hay de todo tipo de dioses, de todo tipo de ídolos. Por eso se usa la palabra panteón. Los griegos tenían muchos dioses, pero los griegos decían, apegándose a un movimiento que se llamó el gnosticismo, con G al principio, gnosticismo. Y este pensamiento gnóstico se caracterizó por ser también el movimiento, la filosofía del conocimiento secreto. Era muy interesante lo que ellos decían. Ellos decían, hay diferentes dioses, ¿verdad? Para cada cosa tenía alguno. Y ellos decían, esos dioses no se pueden contaminar hablando, de ahí la palabra logos, sino que ese dios tiene un semidios al cual le llamaban el demiurgo. Y ese demiurgo o semidios, que era el logos, es el que habla a nombre de los dioses, pero lo habla por medio de unos aeones. Y estos aeones son inspiraciones momentáneas que le llegan a alguien determinado y exclusivo. Y entonces ahí era donde venía, que era el movimiento del conocimiento secreto. Dios hablando con un semidios a una persona muy especial y escogida. Este era el pensamiento de los griegos. Para los judíos, esta palabra logos tenía una connotación diferente. Porque en el pensamiento judío, desde el Antiguo Testamento, ellos sabían que Dios hablaba directamente con ellos. Entonces Dios no necesitaba un demiurgo o un semidios o un logos que hablara en el nombre de Dios, porque Dios hablaba directamente con ellos y ellos lo entendían. Ellos sabían que el Señor usaba profetas, reyes, sacerdotes para comunicarse con ellos, pero más aún ellos sabían que todo lo que Dios comunicaba, ellos lo conocían. No había algo que se les ocultara, no había misterios intermedios, a diferencia que en el gnosticismo sí lo había. Tú no puedes conocer todo. Solo alguien muy especial que tiene una revelación muy especial lo puede conocer. ¿Han escuchado eso? Para el pensamiento judío esto no era posible, porque Dios desde el Antiguo Testamento era reconocido como el Dios que hablaba directamente con su pueblo. Vayan al Salmo 119, Salmo 119, 41, porque hay varias palabras que podíamos tomar como un sinónimo de logos, el verbo, en el Antiguo Testamento, y solo seleccioné dos. Una es emer, que se usa en el Salmo 119, 41 y que es traducida dicho. La van a ver al final del Salmo. Es decir, habla de algo que Dios declaró, algo que Dios dijo, algo que es un logos, un verbo, una comunicación directa de Dios. Dice el Salmo 119, 41: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, conforme a lo que tú dijiste, conforme a lo que tú has hablado. Entonces, para el pensamiento judío, Dios no tenía un semidios, sino se comunicaba directamente. Vayan ustedes ahora a Génesis 15:1. Vamos a ver otra palabra que podría ser un sinónimo de logos, de verbo o de una comunicación verbal, y esta palabra es davar. Génesis 15:1 se le habla a Abraham y entendemos que Abraham no solamente es el único que utiliza esta frase para describir la forma en la que Dios se reveló a él.
Esta frase se repite en el Antiguo Testamento cientos de veces. Vino palabra de Jehová a mí, palabra, logos, en este caso davar. Vino el logos de Dios a mí. Abraham sabía que Dios se comunicaba directamente, los profetas lo van a usar, los sacerdotes lo van a usar, porque esta es la frase que nos hace saber que todos los autores del Antiguo Testamento están diciendo que están recibiendo palabra de Dios. Génesis 15:1 dice lo siguiente: después de estas cosas vino la davar de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La davar de Jehová a Abraham, la palabra de Jehová, que es igual al verbo que estamos tratando de describir aquí en Juan capítulo 1, versículo 1. Ven que este pasaje de Juan es exclusivo de él. Él es el único que le llama al Señor Jesucristo el verbo, y es ese Dios del Antiguo Testamento. Vayan ahora a Deuteronomio 5, 5 y 6, porque ahí encontramos el relato de cuando Dios entregó los mandamientos a Moisés, y esto nos confirma que el pueblo hebreo estaba acostumbrado a escuchar la palabra de Dios, o bien estaba acostumbrado a escuchar el verbo de Dios. Vean cómo dice ahí: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la davar de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Se acuerdan la escena? Va a subir al monte Sinaí, hay truenos, relámpagos, fuego ahí. No, ¿sabes qué, Moisés? Sube tú, ahí tú sube y tú nos dices qué pasó ahí. Nosotros no vamos a subir ahí. Pero ellos sabían que Dios hablaba directamente. Entonces, debido a esta mezcla de pensamientos acerca de la palabra verbo o logos, Juan es el que les dice a aquellos del pensamiento griego que miren, ustedes creen que Dios tiene un semidios, es decir, que tiene un logos, pero les está diciendo: no, el logos es Dios. Esto es a los del pensamiento griego, es el mismísimo Dios hablando. Y a los judíos, ese verbo del Antiguo Testamento es Jesucristo. Esta es la forma de comunicación con palabras, y ese verbo simplemente es Dios hecho carne. No es un semidios, no es algo reducido, no es algo con menor autoridad de Dios. Vean cómo dice, regresemos a Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo ya existía con Dios, pero existía igual que Él. Esto, si bien nos habla de que hay una distinción entre el Padre y el Hijo, a pesar de esa distinción, son exactamente lo mismo. ¿De qué estamos hablando aquí? De la Trinidad, ¿verdad? Ninguno es superior al otro. Todos son iguales. Este verbo existía ya. Ellos estaban juntos desde el principio. La Trinidad es vista en esta declaración. Para los griegos, su Dios, un verbo que hablaba, en su nombre eran distintos, uno superior al otro. Para los judíos, Dios y Jesucristo tenían que ser comprendidos como uno solo, como un solo Dios manifestándose en la persona de Jesucristo encarnado. Es Dios el que se hizo hombre y vino al mundo. ¿Se dan cuenta por qué María no puede ser la madre de Dios? Porque si María fuera la madre de Dios, ella sería superior a Dios, y no puede ser la madre de Dios. Esto se discutió en el concilio de Éfeso, ahí por el año 470, en donde dijeron: bueno, ¿qué es María? Fíjense los términos que usaron: teotocos, cristotocos o antropotocos. Ya sé que no se los van a aprender, no se preocupen. Teotocos, cristotocos o antropotocos. Tocos, los que estudian medicina saben que una escuela le llama ginecología y obstetricia, y el otro le llama tocología, si no mal recuerdo, que es la madre como portadora.
Entonces, en ese concilio, ¿verdad?, de Éfeso dijeron, bueno, ¿qué fue María? ¿Teotocos, la portadora de Dios? ¿Cristotocos, la portadora de Cristo? ¿O antropotocos, la portadora del ser humano de Jesucristo? Primero dijeron, yo creo que ninguna de las tres, porque si Dios es el Dios superior, ¿cómo puede ser María en algún sentido intervenir en esto? Sabemos, de acuerdo al relato que se nos da ahí, de cómo ella quedó sorprendida al no saber ni cómo iba a ser posible que ella fuera engendrada por el Espíritu Santo, pero si hemos de darle una asignación, María fue portadora de la parte humana de Cristo. Pero ¿quién fue el que hizo posible esto? ¿Se acuerdan que en María, lo que había en el vientre de María fue engendrado por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quieren resaltar? ¿El poder de Dios o el poder de María? ¿Cuál poder es superior? ¿El de Dios o el de María? Entonces, María en ningún sentido puede ser la madre de Dios o tener una superioridad con Dios. Aquí nos está diciendo Juan, en el principio era el verbo, en el principio estaba el Señor Jesucristo, Jesucristo era con Dios, y nos dice en la última parte, y el verbo era Dios, existía, tenía vida junto con Dios. ¿Verdad? Es el Señor Jesucristo que está obrando y que está actuando en medio de nosotros. Y vean cómo dice el versículo 2, porque Juan está muy interesado en declarar que Jesucristo y Dios son exactamente lo mismo. Dice en el versículo 2, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 2. Era en el principio con Dios. Nuevamente, Génesis 1:1, el verbo ya estaba. El verbo ya existía. Jesucristo estaba ahí presente. Y esta es una verdad que Pablo les está diciendo a los de Colosas. Vayan a Colosenses 1:16, porque Pablo está enseñando a los gentiles de Colosas esto mismo. Todo creyente, ustedes y yo, debemos de comprender que Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un Dios diferente. Jesucristo es Dios que vino a la tierra, se hizo hombre, se hizo carne. Y es muy simple. Dios dijo, ¿cómo voy a hablar con esos gusanitos que andan ahí en la tierra? Bueno, me tengo que hacer gusano igual que ellos, para poder venir y traer el mensaje a ellos. Fíjense cómo dice Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. El poder de su palabra puede ser visto en la creación. ¿Cómo hizo la creación el Señor? Él solamente habló, hágase la luz, y la luz fue. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Jesucristo. Ese es el poder que tenemos nosotros aquí almacenado para nosotros. El poder de las palabras de Cristo. Jesucristo es creador, co-creador con el Padre, y desde ese principio había una reciprocidad continua entre ellos dos. El poder del uno y del otro son exactamente lo mismo. Cuando en Filipenses 2 dice que Él se despojó de sí mismo, algunos argumentan que dejó de ser Dios en ese momento. No, recuerden que por un lado la Trinidad nunca puede ser interrumpida. Por otro lado, Él no pudo dejar de ser Dios en ese momento. Simple y sencillamente no quiso hacer uso de esos privilegios. Los tenía, pero Él dijo, no voy a hacer uso de esos privilegios. Esos que también que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no les gusta porque es un Dios malo, porque mata y manda guerra, solo les gusta el Dios del Nuevo Testamento. Pues están errados, porque Dios es el mismo Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo. El Dios que en el Antiguo está ejecutando juicio contra su mismo pueblo, contra su pueblo escogido, porque es la forma en la que los disciplina. En el Nuevo Testamento es Jesucristo que viene a salvarnos y que viene a mostrarnos el camino de la vida. Fíjense bien, los testigos de Jehová, por ejemplo,
también se adhieren mucho a ese conocimiento secreto o gnosticismo. Ellos dicen que Jesucristo fue creado y que por lo tanto Jesucristo es menor a Dios. Pero lo que nos dice Juan, lo que nos dice Pablo, es que no es cierto. ¿Qué están haciendo los testigos de Jehová? Razonando como si fueran gnósticos, razonando como si tuvieran todavía esa idea de un semidios. Vean qué dice nuevamente el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Entonces el logos, el verbo, tiene un origen que supera el orden creado del tiempo y del espacio. Es diferente a Dios, pero es parte integral de Dios mismo. Jesucristo es Dios, y esto fue lo que entendieron los judíos. Cuando Pablo le dice es el verbo, vayan ustedes a Juan 5:18. Juan dice es el verbo, cuando Pablo está diciendo quién es Jesucristo, esto fue lo que entendieron ellos. No entendieron que era un semidios o un Dios menor. Al decirse hijo de Dios, ¿qué estaba diciendo Jesucristo? Soy igual a Dios. Vean cómo dice Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, Juan quiere que sus lectores comprendan claramente que Jesucristo es Dios. Juan quiere que ustedes y yo entendamos que esta palabra que está escrita aquí, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Jesucristo, que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, es lo que obra a nuestro favor, y que nosotros debemos de comprender que es Dios hablándonos a nosotros. Por ahí un autor dice: ¿quieres escuchar la voz de Dios audiblemente? Es bien sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Leer la palabra en voz alta, y ya estás escuchando la voz de Dios para ti, porque aquí quedaron registradas las palabras de Dios. Entonces Juan, hasta aquí, hasta el versículo 2, ha usado su argumento para decirnos: Jesucristo ya existía, Jesucristo era preexistente. Ahora, ¿qué idioma, qué lenguaje, qué forma de palabra, qué sintaxis podríamos usar para decir que Jesucristo vio a la Virgen María y dijo: por medio de ese vientre yo puedo llegar a la tierra? ¿Qué lenguaje podríamos usar para describir eso? Por eso vemos que fue engendrado por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, porque si se nos usara otro lenguaje no comprenderíamos lo que se nos está diciendo. Pero siempre debemos de ver más allá el poder de Dios, antes que tratar de focalizarlo en el poder de un ser humano. Vamos a ver ahora su segundo argumento. Cristo es creador. Todo lo que vemos fue creado por Él. Dice el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas. Hay una distinción. Fíjense cómo hace una repetición Juan. Vean el versículo 1. Dice: en el principio era, es eimi, era el verbo, y el verbo era eimi con Dios, y el verbo eimi era Dios, ¿verdad? Él está usando aquí mucho esa repetición, versículo 2, este era eimi. Pero a partir del versículo 3 cambia y ahora usa el verbo hacer o sido hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora hace otra repetición de un verbo que es ginomai, es decir, todo lo que Él ha hecho, para hablar de que no solo existía, sino que ahora todo lo que se ha hecho ha sido hecho por Él. Con el uso de este verbo enfatiza su poder creador. Todas las cosas, absolutamente todo fue hecho por Él, junto con Dios Padre, el Dios del Antiguo Testamento, que solo habló en los primeros días de la creación, y todo fue hecho de esa manera. Y si tú eres paciente con Dios, y si tú le crees a Dios, encontrarás que Dios hizo a tu esposo, hizo a tu esposa, hizo a nuestros hermanos en la iglesia. Él creó absolutamente todo. Y si tú le crees a Dios, vas a poder ver la bendición de Dios
a tu derredor. En los primeros 300 años, recuerden, la iglesia está siendo perseguida por los romanos, por los judíos, incluso griegos que no están de acuerdo con las enseñanzas que hay dentro de la iglesia, la persiguen. Poca gente sabe leer, no todos tienen una Biblia. Por decirles, investigaba yo ahí, ¿cuánto sería el costo actual de una Biblia? Para que nos demos un poquito la idea. Piensen ustedes en una casa ahorita que tenga un valor de 5 millones de pesos. Eso costaba tener una Biblia. ¿Quién podría tener Biblia de ustedes? Bueno, algunos sí, otros no. Pero no podría estar al alcance de todos. Entonces, para que pudieran tener unidad y comunión unos con otros, empezaron a funcionar los credos. Estos credos se recitaban, tenían que resumir de alguna manera su creencia, y entonces cuando nos encontráramos dos cristianos, nos lo pudiéramos recitar mutuamente y podamos decir, entonces estamos en frecuencia, entendemos lo que es Dios. Hay un credo que se recitaban mucho, era un método de enseñanza, así como cuando ustedes y yo aprendimos las tablas de multiplicar. Ahora le dicen a mis nietos, ve a estudiar las tablas de multiplicar, y entonces mi nieto le dice, Alexa, repíteme la tabla del 2. Y Alexa le contesta, ahora vas tú. En nuestro tiempo no era así. Teníamos unos cuadernitos, ¿se acuerdan? Azul, como de mezclilla. Y bueno, no todos, hay más jóvenes que yo. ¿Y qué teníamos que hacer? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 7. Ya me equivoqué, ¿no? Otra vez, ya estaba la chancla maravillosa de tu mamá, ¿no? Estos credos eran una repetición constante que les hacía aprender pues la teología, el conocimiento de Dios. Y hasta el año 300 no había sido formado propiamente uno. Se recitaban algunos pasajes, y es hasta el año 700 que encontramos uno que se llama el Credo de los Apóstoles, que no lo hicieron los apóstoles, pero le llamaron el Credo de los Apóstoles. En el año 700 decía esto, fíjense bien cómo decía ese credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Hasta ahí acababa parte del credo. Después, con sus múltiples modificaciones que hizo la Iglesia Católica Romana, acuérdense que hasta el año 390 todos éramos católicos, y es a partir del 390 que fuimos católicos romanos, y luego llegó el 1500 para hacer el protestantismo y separarnos de la Iglesia Católica Romana para entonces ser cristianos evangélicos de las diferentes denominaciones. Antes de la Reforma no había denominaciones. Bueno, la única que había era católico romano. Con sus modificaciones, de las más recientes, dice así, recuerden, algunas adiciones buenas, otras no tan buenas. Vean cómo dice ese credo original actualmente. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Bueno, hay cosas que podemos asumir y decir, bueno, pues está bien, pero ¿qué sucede? Algo que les hacía ahorita referencia, el canto que nos presentó, la alabanza, el último que les dije, es pura Biblia, y eso es lo que debemos hacer. ¿De dónde sacaron esos credos? No había quien tuviera Biblia, no había quien supiera leer, no había quien supiera escribir, pues era mejor soltar un credo, recitarlo, aprenderlo, y es una forma de enseñanza. Pero ¿de dónde sacaron estos? Al menos podemos ver Colosenses 1:16, Hebreos 1:2. Colosenses 1:16 dice lo siguiente: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, ese credo de los apóstoles pues está ahí, pero ¿por qué no mejor recitar el versículo bíblico? Bueno, porque no todos tenían acceso a las Biblias y era más fácil que solamente recitaran algo.
Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto es impresionante. Muchos de nosotros salimos de la Iglesia Católica Romana, pero sabemos que la gran mayoría de los miembros de la Iglesia Católica, incluso sus líderes, no viven de acuerdo a este credo. Pero qué triste es que nosotros, como iglesia cristiana, protestante, evangélica, que sí conocemos la Biblia, que sí sabemos leer, que sí sabemos escribir, que sí tenemos acceso a la Biblia, vivamos sin darle el mismo valor a esto que nos está enseñando Juan. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el creador del universo. Si Jesucristo es el Señor, solo hay una forma de asegurarnos que lo amamos y lo obedecemos. Y este es conociendo la Biblia. Esto es entendiendo más la palabra de Dios. Pero como sabemos, la Biblia fue ocultada. No sabemos con exactitud. Hasta el año 450 encontramos a Agustín de Hipona, que la Iglesia Católica Romana le llama San Agustín de Hipona. Pero se puede decir que él fue el último cristiano ortodoxo o bien apegado a la Biblia, a pesar de que la Iglesia Católica Romana diga que era parte de ellos. Y esto es muy importante, hermanos, es muy importante que lo sepan. Me he encontrado ahí en Facebook cosas que alegan los sacerdotes y le dicen a los protestantes: es que la Iglesia Católica es la que reconoció la Biblia. No, no es cierto. La Iglesia Católica Romana fue la que echó a perder todo con su oscurantismo. Hasta el año 300, vamos a decir a mediados, católicos éramos todos los que creíamos en Jesucristo, porque católico significaba universal. Pero a partir del 390, cuando le agregan el adjetivo calificativo romano, nos echaron a perder todo. Y no lo pierdan de vista, porque ahora vienen ataques por ese lado a nuestra fe. Nada de lo que vemos ha sido hecho sino solo por Jesucristo. Les hablaba del pensamiento gnóstico, el pensamiento del conocimiento secreto. Solo unos cuantos podemos conocer. ¿Quién heredó ese conocimiento? La Iglesia Católica Romana. Y fíjense bien, algo que alegaba la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento, 1545, decía: se requiere de mucho conocimiento y de mucha erudición para poder interpretar la Biblia. Y nadie tiene ese conocimiento más que nosotros. Pero los reformadores, Calvino, Lutero, Zwinglio, por mencionar a los principales, recuerden que hubo 3 tipos de reformadores: los reformadores magisteriales, los pietistas y los radicales. Ellos eran eruditos en la Biblia. Lutero era un erudito en la Biblia. Él no decía: yo quiero interpretar la Biblia ahí nada más porque sí. Calvino, eran literalmente doctores en la ley. Zwinglio, si ustedes estudian a Kepler, un hombre que puso muchas de las leyes que hasta hoy se conocen para la astronomía, Kepler iba a estudiar en el mismo seminario con Lutero y dijo: es que aquí solo hay teología, prefiero irme a otro en Francia donde sí hay astronomía. Pero ¿saben qué? Les decían: pues sí estudias astronomía, pero primero estudias teología. Quédense con esto, ahorita les voy a decir una cosa más acerca de eso. Hebreos 1:3 decía: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta palabra sustenta, feró, en el griego, puede ser traducida como sostiene, soporta, sobrelleva, solo con el poder de su palabra, de sus dichos. No es como el esfuerzo humano. Ustedes trabajan, se esfuerzan, no sé si les ha pasado alguna vez que trabajamos tanto que llegamos a quedar extenuados y ya no podemos hacer más, tenemos que descansar forzosamente. Jesucristo no, Dios no. Él sustenta todas las cosas con su poder. Esto es lo que nos dice Colosenses
1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La palabra subsisten podría ser traducida se mantienen en orden. Es decir, que todas las cosas mantienen el orden que Dios les estableció desde el principio. Pero esto lo hace posible la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, es decir, Jesucristo. Y en estos versículos les decía, Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, buscaban en su forma de ciencia y de conocimiento entender cómo operaba Dios en el universo. Todas las bases científicas que Blas Pascal, de la hidráulica, todos ellos, todas esas bases que ellos otorgaron, es lo que los científicos han ido usando al paso de los años. Pero ¿qué perdieron los científicos modernos? Ya no les interesa saber cómo Dios sustenta todas las cosas, ya nada más les interesa la ciencia y crear. ¿Y a dónde llegan la mayor parte de los científicos? A desechar a Dios de la ecuación. Isaac Newton tuvo una formación matemática. Él tiene una historia, búsquenla por ahí. Han traído libros de biografías, ahí busquen a ver si está la de Newton, la de Blas Pascal, de hombres que eran científicos, pero eran creyentes. Por ejemplo, Galileo Galilei, cuando Galileo Galilei con su telescopio les dice: no, la Tierra no es el centro del universo. El centro del universo es el Sol y todos giramos alrededor del Sol. Era hasta donde Galileo Galilei podía ver. Ahora sabemos que pues hay diferentes constelaciones, diferentes sistemas incluso solares. Pero hasta donde podía ver Galileo decía: no somos el centro de la Tierra. Pero que va la Inquisición con Galileo y le dice: mira, Galileo, ¿te retractas o te mueres? Y entonces Galileo dijo: bueno, todo eso que dije no es cierto, la Tierra es el centro del universo. Sin embargo se mueve. ¿Y saben qué es su frase? Sin embargo se mueve. O sea, como siento ahí ustedes a ver cómo le hacen para definir que la Tierra se mueve. Newton, él estudia cómo es que Dios sustenta todas las cosas y él llega a todas sus teorías y leyes de la gravedad. Y esto es muy importante porque fíjense bien, me decía un hermano físico, con que la Tierra se mueva 2 centímetros y se acerque al Sol, nos quemamos. 2 centímetros, 3, si se aleja, nos congelamos. ¿Y quién hace posible que la Tierra permanezca a su distancia? Si saben, se inclina solamente y esa inclinación hace que ahorita estemos más cerca del Sol, ligeramente, y por eso tenemos tanto calor. Pero si ese eje se moviera 3 centímetros para acá, nos quemamos. ¿Quién hace posible que la Tierra esté en el lugar que debe de estar y no se mueva? Todo lo controla Dios. Todo lo controla Él, todo lo tiene Él bajo su control. Y por eso es que todas las cosas por Él subsisten. Comprendemos que Jesucristo es quien hace posible que nuestro cuerpo y toda la naturaleza funcionen. Él hace posible que tengamos las reacciones químicas en el cerebro. Él hace posible que nuestros jugos gástricos destruyan y conviertan nuestra comida en alimento. Él hace todo. Pero para el mundo fariseo, para el mundo de los griegos, esto era una ofensa. Hoy mismo los agnósticos, aquellos que ni afirman ni niegan la existencia de Dios, esto sigue siendo una ofensa. Pero me encontré una descripción del ateísmo. ¿Cuál es la cosmogonía del ateísmo? ¿Cómo creen que se originó todo según los ateos? Y esto es muy interesante. Fíjense, por ahí me encontré una definición que dice: el ateísmo es la creencia de que no había nada
y nada le ocurrió a la nada. Y entonces nada mágicamente explotó por alguna razón, creándolo todo. Y entonces un montón de todo se reorganizó mágicamente sin meditación ni razón alguno en trozos de materia orgánica capaces de autorreplicarse, que más tarde se convirtieron en dinosaurios. Tiene sentido, ¿no? Los ateos creen que de la nada surgió todo y nos dicen: ustedes son los que creen en cuentos de hadas. Quédense con esa idea, ahorita les voy a decir otra cosa. Dice el versículo 4, regresen a Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Muy interesante los tiempos verbales. ¿Por qué dice en él estaba? ¿Ya no está? Sí, sigue estando. Está haciendo la referencia de cuando Él estuvo sobre la tierra y no pudieron reconocerlo como Señor. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Más adelante nos va a decir, vayan ahí, Juan 5:26, que Dios tiene vida en sí mismo y que esta vida se la ha dado al Hijo. Pero esta vida que le dio al Hijo es la vida que también nos ha dado a nosotros. Somos creación de Dios, Él nos dio la vida. Somos creación de Jesucristo y luego Jesucristo viene a salvarnos. Esto es maravilloso. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Vayan a otro pasaje, Hechos 17:25. Porque Jesucristo nos dio la vida. Jesucristo sustenta la vida. Él hace posible que las fuerzas de la gravedad se mantengan en su posición. Él hace que la química funcione, que la física funcione. Y cuando Él altera, ¿cómo le llamamos a eso cuando Él altera? Milagro. El Señor es el único que puede alterar las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, las leyes de la química. Y cuando eso sucede, le llamamos milagro. No cuando te encuentras 200 pesos en la bolsa del pantalón y dices: ay, milagro, no tenía yo dinero. Ese no es un milagro, ¿sí? Milagro es una violación clara, contundente de las leyes de la naturaleza y que es perfectamente visto y no corresponde a ningún patrón antes visto. Entonces aprendemos a llamarle milagro lo que lo es. Vean cómo dice Hechos 17:25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Por qué estás vivo? Por Jesucristo. ¿Por qué estás aquí? Por Jesucristo. No es que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Levanten la mano todos los que decidieron en dónde nacer. Nadie decidió dónde nacer, nada más nacimos, ¿verdad? Levanten la mano todos los que ya decidieron dónde van a morir. Está más difícil, ¿verdad? Él da la vida, Él da el aliento, Él hace todas las cosas. Regresen a Juan 1:4. Dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No somos producto de la evolución. No, es que, fíjense lo que hace la evolución. La evolución solo se fija en la macroevolución, pero nunca se fija en la microevolución. ¿Cómo es que un organismo atómico se volvió en molecular y luego ese organismo molecular se convirtió en un organismo celular? ¿Y cómo después fue pluricelular? Y luego cómo las células dijeron: vamos a hacer un hígado, ¿no? No, yo tengo ganas más de hacer un pulmón, que yo me voy para allá, ahí luego nos juntamos, ¿sí? No, yo prefiero ser riñoncito. Ahí nos vemos en mil millones de años.
Ahí nos juntamos todos y ya vamos a tener las entrañas de un ser humano. ¿De un ser qué? Ustedes síganle, ahí van a ver cómo en 1,000 millones de años, ¿verdad? Ya vamos a estar listos. No somos producto de eso. Somos producto de un diseñador inteligente. Pero la evolución solo habla de la macro. Pues eras un changuito más jorobadito, luego uno menos jorobadito y fuiste creciendo hasta que ya te pusiste derechito y ya eres un Homo sapiens. Bueno, ¿y todo lo interno qué? ¿Cómo supieron las células que tenían que ser ojo y nariz para que ingresara a la célula que decidió ser pulmón, le pudiera ingresar el aire? La evolución, por eso decimos, es otra religión. Hay que creerlo por fe. No hay comprobación. Este verbo que tenía la vida era la luz, dice ahí en el versículo 4. ¿Qué es eso de la luz? ¿Por qué Jesucristo era la luz? Según este versículo, la luz es el entendimiento correcto. Vayan a Juan 8:12. Juan 8:12 nos dice que la luz es el entendimiento correcto para vivir agradando a Dios. Juan 8:12. Dice ahí, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, muy interesante porque ya les hablé de parte del contexto. Teníamos griegos, teníamos judíos, había mezclas de otras culturas por ahí, pero esto era lo que predominaba. Pero ¿cómo estaba viviendo el mundo judío cuando llegó el Señor Jesucristo? Estaban viviendo igual que en la época de los jueces. ¿Se acuerdan cómo vivían en la época de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Al menos podemos hablar de 4 tipos de judíos que había en ese momento. Estaban también los gentiles, que eran los griegos, pero los judíos podíamos mencionar a los fariseos. Los fariseos habían creado tradiciones y decían: con esas tradiciones vamos a alcanzar la pureza y de esta manera vamos a agradar a Dios. Y entre sus tradiciones, por ejemplo, las de respetar el sábado, una de sus tradiciones decían: no puedes salir más allá de un tiro de piedra. Entonces era aventar la piedra hasta donde llegue, hasta ahí puedes ir. Si no, el sábado vas a desagradar a Dios. Ya los modernos nos contaban la historia de uno que antes de que existieran los controles remotos, los sábados no podían hacer nada, ni siquiera prender la tele porque ya era una obra. Entonces le decían a Eufrosina: Eufrosina, préndeme la tele, por favor. Yo no la prendí. Eufrosina, cámbiale al 5, ¿no? Y allí iba. ¿Se acuerdan cómo eran? No, ya no se acuerdan los jovencitos cómo eran las teles. Ellos creen que desde que nacieron ya hay control remoto, ¿ah? Bueno, no creen, saben que desde que nacieron hay control remoto, pero los que son de mi edad, ¿se acuerdan qué lío era cambiarle a la tele? Te esperabas a que alguien pasara: paz, cámbiale el canal, ¿no? Los fariseos creaban tradiciones para, según ellos, alcanzar un nivel de pureza que agradara a Dios. Pero estaban también los saduceos, otro tipo de judío que se unía a los romanos para, según ellos, cooperar con el buen funcionamiento de la sociedad y entonces así agradar a Dios. Teníamos a los celotes. Los celotes eran otro tipo de judío que se parecían a los fariseos, pero que no aceptaban la denominación de los romanos. Es decir, buscaban la pureza y creían que al dejar de aceptar el nombramiento de romanos, porque estaban dominados por el imperio romano, esto era agradable a Dios. Y entonces lo que hacían los celotes era provocar revueltas. Vamos en contra del gobierno de los romanos y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, porque así vamos a agradar a Dios. Mucho hacen cristianos eso, que van a las manifestaciones, digo, se parecen a los celotes. Estaban también los esenios. Estos eran parecidos a los saduceos. No aceptaban ellos ninguna relación con los sacerdotes, porque decían ellos, le dan más importancia a sus compromisos políticos, y lo que hicieron ellos fue alejarse de las comunidades y formar guetos. Digamos que no sabían cómo vivir para agradar a Dios.
Cada quien hacía lo que él quería para agradar a Dios. Cada quien dictaba su propia religión. Cada quien decía, yo vivo mi religión como yo lo quiero. ¿Le suena parecido? Oye, hermano, es que hay que orar. No, hermano, yo nada más oro en los alimentos y eso en los de la comida. En los del desayuno no, pues estar corriendo. Tienes que servir. No, yo no tengo el don. Y a veces nos encontramos formando nuestra propia religión, personal, única. ¿Sí? Y en mi religión personal y única me dijeron que no me junte mucho con los cristianos, que no intimide con ellos porque va a haber problemas. Bueno, eso es la forma en la que tú lo has dicho, la forma en la que tú lo has determinado. Jesucristo era la vida y era la luz de los hombres. Y Jesucristo les viene a decir a todos estos, ¿sabes qué? Tienes que vivir una vida que agrade a Dios, pero basado en lo que yo te estoy enseñando. Basado en las palabras que los apóstoles y todos los escritores de la Biblia nos dejaron aquí. No en lo que tú creas, no en lo que tú pienses. Vean cómo dice el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Lo contrario a la luz son las tinieblas, la oscuridad. Pero ustedes saben que por muy intensa que sea una oscuridad, en donde tú no puedes ver absolutamente nada, estoy seguro que han estado alguna vez en un lugar así, con que prendas una velita, ¡pum!, ya logras ver. Porque esa luz brilla y esa luz ya te deja caminar, ya te deja ver por dónde andas. Esto se refiere, no hay manera en que las tinieblas triunfen sobre la luz. Pero dice más, no hay manera en que la rebeldía pueda vencer a Dios. No hay manera en que la ignorancia de la Biblia pueda sobresalir, porque Jesucristo es la luz del mundo. Él vino a iluminarnos para poder entender las palabras que aquí fueron escritas, para poder comprender cómo lo vamos a agradar a Él. No como tú quieras, no como tú pienses, no como saduceo, no como celote, no como fariseo, no como esenio, no con divisiones, ¿verdad? Sectarias. Pero ¿sabes qué? Es dependiendo de cómo te dejes engañar por el mundo. Les decía yo acerca de todos estos científicos, y ustedes, uno que conocen, Stephen Hawking, la otra vez les dije Anthony Hopkins, pero no, ese es el actor, por no traerlo escrito. Stephen Hawking, ustedes saben, se considera el hombre más sabio de nuestra época. Él dio una frase que luego se la contestó John Lennox, no John Lennon, John Lennox con doble N-O-X, John Lennox. Stephen Hawking era matemático, pero John Lennox es un doctor en matemáticas de la Universidad de Oxford. Actualmente él imparte clases de doctorado en matemáticas en Oxford, ahí en Inglaterra, y él, aparte de ser un erudito en matemáticas, es apologista, es cristiano y defiende la fe de los cristianos. Pero vean las diferentes opiniones. ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos de que esa descripción del ateísmo parecía cuento de hadas? Esto fue lo que dijo Stephen Hawking. La religión es un cuento de hadas para las personas que le tienen miedo a la oscuridad. A lo cual le contestó el apologeta John Lennox: el ateísmo es un cuento de hadas para las personas que le tienen miedo a la luz, que le tienen miedo a Jesucristo. Es que ese libro solo fue escrito por hombres, y como un libro que solo fue escrito por hombres no habla a favor del hombre, condena al hombre y le dice: si no te arrepientes, te vas al infierno. Si no vives una vida que me agrade a mí, estás viviendo una vida para agradarte a ti, y en esa vida que te agrada a ti no me agrada a mí, por eso te vas al infierno. Siempre que busquemos la luz de Jesucristo y estudiemos a profundidad,
vamos a tener resultados prácticos, vamos a tener mucha más facilidad para resolver las preguntas que las tinieblas nos plantean. ¿Y para esto te casaste? Y ya estás susurrándote aquí al oído. ¿No estabas mejor sin casarte? Pero ¿quién creó a tu marido? Dice que él hizo todo. ¿Quién lo sustenta? Girando a tu lado. Satanás está muy interesado en que tú hagas tu propia religión. En que tú le escribas, es más, haz tu Biblia, dice Satanás. Me conviene, dice, porque así me desvías a montones de gentes. Me conviene porque cuando tú das un testimonio negativo a los demás te siguen. Porque empiezan a decir, no, yo tampoco vengo. Mira, pues aquel ni viene, aquel ni sé quién es. Este viene uno sí, 3 falta. Pues yo con que vengo uno cada 3 meses. ¿Cómo vamos a vivir? Como cada quien le parecía. La luz de Cristo tiene que resplandecer. Y si creemos que Jesucristo es eterno, igual que Dios, nuestra vida debe demostrarlo. ¿Tropezamos? Sí. ¿Caemos? Sí, muchas veces. Pero en ese promedio general debemos de salir adelante. Reconocer mis errores y salir adelante. Las tinieblas son en realidad el mundo. Más adelante veremos que el mundo no conoció a Jesucristo cuando vino al mundo. Y esto es muy importante, esas son las tinieblas. Las tinieblas entonces son la ignorancia del mundo, pero la luz de Dios va a prevalecer siempre sobre estas tinieblas, sobre toda esta ignorancia. ¿Y cómo se disipa la ignorancia del mundo, las tinieblas del mundo? Con el conocimiento de Dios. Dios nos ha dado la luz para ser iluminados y poder entender lo que aquí se ha dicho. Entonces, Juan quiere que entendamos con quién estamos unidos. Cristo es Dios, no es una persona cualquiera. Su conocimiento no es un conocimiento subjetivo que cada quien deba determinar, sino es lo que dice ahí. Nuestro entendimiento debe someterse a Él y solo a Él. Su sabiduría no puede ser superada por nada. Jesucristo es creador, es el verbo que ha estado presente desde la eternidad pasada y estará en la presente en la eternidad futura. Miren, cuando Jesucristo dice, sométete a los amos buenos y afables, pero también a los difíciles de soportar, se cumple algo que Él también dijo: yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Ay, Señor, ¿no te das cuenta de cómo me hacen sufrir? ¿Que no me crees omnisciente? ¿No me crees omnipresente? Soy Dios. Tu mente rebelde a veces no quiere entender que el Señor dice sométete a las autoridades. ¿Y qué dices? No, pero ¿hasta dónde me tengo que someter a las autoridades? Es simple. ¿Lutero se sometió a sus autoridades? No, ¿por qué? Porque sus autoridades lo hacían pecar. Y él dijo, no me voy a someter a los que me quieren hacer pecar. Lutero se rebeló a la autoridad de sus tiempos porque esa autoridad lo quería llevar a deshonrar a Dios. Pero el entorno de su época permitió que el debate fuera con la Biblia. Con eso se defendió Lutero. Del mismo modo que se defendió el Señor Jesucristo en la tentación, con la Biblia. ¿Cómo te vas a defender tú de los ataques de las tinieblas? Con la Biblia. Pero tienes que conocer más. No digas, ya con eso, ya sé. Es impresionante siempre conocer a alguien que sabe más que tú. Y decir, wow, eso no lo sabía. Eso no lo había oído. Pero la idea es que siempre tengamos ese reconocimiento. Tienes que saber más acerca del verbo que es Dios. Si verdaderamente creemos en Jesucristo,
si verdaderamente creemos que Él es el Verbo de Dios, si verdaderamente creemos que Él es Dios, que siempre ha existido con Dios, debemos someternos al pacto, a ese pacto que aquí en Juan se ve como un nuevo principio, a ese pacto de gracia que ustedes y yo tenemos con el Señor Jesucristo. De otra manera, no lo estamos reconociendo como el Dios creador del universo. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te exaltamos dándote siempre infinitas gracias, sabiendo, Padre, que tú conoces nuestra vida. Tú la creaste, tú la diseñaste, tú la sustentas, tú la sostienes con el poder de tu palabra. Señor, permite que nosotros crezcamos en conocimiento, crezcamos en obediencia, crezcamos en santidad. Permítenos crecer como iglesia, dándonos testimonio los unos a los otros. Señor, que todo sea para tu gloria. Es en Cristo Jesús que oramos, Padre. Amén.